un tema nuevo que es hidrología agrícola. Esta unidad que tiene, bueno, varios aspectos que tienen que ver con la tecnología del riego, el riego, obviamente que son temas más específicos de agronomía o de las actividades relacionadas con la agricultura. El tema de esta parte dentro de la ingeniería civil y específicamente dentro de la hidráulica, que es lo que un poco nos compete dentro de nuestra área, tiene que ver en generar algún conocimiento con respecto a lo que pasa a nivel intrafinca. Ya hemos visto aspectos que están relacionados con la evaporación, evapotranspiración, y esto, bueno, va complementado un poco con eso y va orientado hacia poder diseñar obras hidráulicas que están destinadas, lógicamente, al abastecimiento del riego y cómo se interrelacionan estas obras con las necesidades intrafincas. Es decir, para poder diseñar estas obras externas es necesario saber cuáles son los requerimientos, las demandas o las particularidades que se producen a nivel de intrafinca con el objeto de que la obra cumpla con los requerimientos para la cual fue diseñada. Es decir, una obra de conducción no solamente es una obra que transporta agua de un punto a otro, sino que también hay que ver sobre qué, digamos, qué niveles de operación tiene esa obra, cómo van a ser esas obras de distribución, cómo se pueden acompañar de mejor forma las obras de derivación y distribución para atender particularidades que pueden suceder a nivel intrafinca. Bueno, tratar de ir comprendiendo aquellos aspectos. Así como la estructura de un edificio está al servicio de la arquitectura, es decir, cuando se diseña un edificio, particularmente se diseña ese edificio con el objeto de cumplir aspectos que hacen a la funcionalidad del mismo, a la habitabilidad del mismo. La estructura tiene que acompañar eso y no la arquitectura estar alrededor de la estructura. Pues acá sucede lo mismo, cuando uno diseña una obra hidráulica, la obra hidráulica tiene que estar al servicio, en este caso, de quien va a usar el agua y quien va a demandar el agua, que van a ser las propiedades, las fincas, y no la hidráulica al servicio del riego, sino que todo lo contrario. Entonces, un poco esto está orientado a entender qué es lo que pasa, así que vamos a ver algunos conocimientos nuevos, no son conocimientos complejos, que nos van a permitir entonces poder interrelacionar y comprender aspectos que suceden con la infraestructura de riego. Eh, bueno, entonces vamos a empezar con la definición de suelo, que difiere con la definición de suelo desde el punto de vista ingenieril, desde el punto de vista de la fundación, obviamente que esto es una visión del suelo agronómica, y se define como la capa superior de la tierra, que puede ser sometida a las actividades agrícolas, y específicamente es la capa en que se desarrollan las raíces de las plantas. ¿Mm? Dentro digamos, de la agronomía, la ciencia que se dedica a estudiar esto es la edafología. Esto es importante que nosotros entendamos que el suelo brinda varias propiedades para que se puedan desarrollar los cultivos. Como lo dice, es el lugar donde se desarrollan las raíces, por tanto también el suelo aporta el sostén necesario para que la planta, o la mayoría de los cultivos que son terrestres, puedan mantenerse erguidos. El suelo, a su vez, va a aportar los nutrientes necesarios para que ese cultivo se pueda desarrollar, y también va a aportar o va a ser una fuente donde nosotros vamos a poder almacenar agua, donde la planta posteriormente toma el agua para poderse desarrollar. Estos son tres aspectos fundamentales que brinda
cierta forma el suelo a los cultivos. La composición del suelo lo podemos dividir en una parte que se compone de aire, que son los vacíos. Esos vacíos no van a estar totalmente o no necesariamente van a estar ocupados totalmente por aire. Hay una porción que puede estar ocupada con agua, así como puede producirse también que la totalidad de esos vacíos estén ocupados con agua, que sería la particularidad de un suelo saturado. Pero es importante que para los cultivos se puedan desarrollar es que el suelo tenga determinada aireación, es decir, que cierta porción de esos vacíos estén con presencia de aire, otros obviamente con presencia de agua. A su vez, el suelo aporta material minerales como el hierro, aluminio, calcio, magnesio, potasio, sodio, que son los principales elementos minerales que puede aportar el suelo. Y también materia orgánica, que aporta otros componentes químicos a partir de su descomposición, como el nitrógeno, el fósforo, el azufre. Es importante también destacar que la materia orgánica aporta cierta estructura dentro del suelo que, bueno, colabora con ciertos otros aspectos como por ejemplo la porosidad, el contenido y qué porcentaje de aire contiene esa masa de suelo. También va con ciertas propiedades características en relación a la cantidad de agua que puede retener ese suelo, ¿sí? Obviamente estamos hablando en rasgos generales, ya vamos a ir entrando en algunos puntos en un poco más de detalle. Requisitos de un suelo productivo es que el orden productivo, es decir, un suelo debe tener una capacidad de retención de agua adecuada. Ya vamos a ver cómo es que se retiene el agua dentro del suelo. En realidad, algunos aspectos ya hemos visto en otras unidades. Una buena aireación, esto es lo que marcábamos recién, las raíces también necesitan cierta aireación, y obviamente que esa aireación se da a través del suelo y la porosidad del suelo. Y un suministro de materia orgánica que puede descomponerse, ¿sí? Junto con la presencia de minerales que se disuelven a la velocidad suficiente para cubrir las necesidades del desarrollo normal de los cultivos. Es decir, las sustancias químicas, tanto producto de la descomposición de la materia orgánica como las sustancias minerales existentes, bueno, son las sustancias nutricionales que van a absorber los cultivos para poderse desarrollar adecuadamente. Cada cultivo tiene ciertas particularidades en cuanto a las cantidades de esas sustancias nutricionales que pueden necesitar. De todas formas, no tiene sentido entrar ahora en ese detalle. Entonces, la contribución del suelo al crecimiento de la planta, esto es lo que marcábamos un poco al inicio. Por un lado, el aporte de elementos nutricios, es decir, es la fuente de la cual las raíces van a tomar estos elementos nutricionales para poderse desarrollar. A su vez, es un depósito de agua. El suelo, a partir de su capacidad de retención de agua, va a permitir que el agua, bueno, como estamos hablando, quede almacenada en el suelo para que posteriormente el cultivo pueda aprovecharla, extraerla del suelo, incorporarla dentro de su estructura y transpirada a la atmósfera, para que pueda servir entonces como composición dentro de la estructura vegetal. Proporciona oxígeno para la aireación de las raíces y proporciona un soporte mecánico o anclaje, que es lo que permite que la mayoría de los cultivos permanezcan erguidos. Dentro de eso, el suelo tiene distintas propiedades que podemos diferenciar en propiedades físicas y propiedades químicas. Propiedades físicas
tienen que ver con las que están especificadas acá, que tiene que ver con la textura, estructura, la densidad real, la densidad aparente, la porosidad. La textura para nosotros vendría a ser dentro de la mecánica del suelo algo similar a un análisis de una curva granulométrica, en donde nosotros podemos definir partículas más pequeñas y partículas más grandes. Eso tiene que ver con la estructura. Obviamente que los distintos tipos de suelo tienen distintas granulometrías, distintas composiciones y obviamente distintas texturas. Como lo indica, tiene que ver con el grado de finura o grosor de las partículas de suelo individualmente consideradas. La estructura se refiere a cómo esas partículas se agrupan para formar ese suelo sobre el cual se desarrolla el cultivo. No voy a entrar en el detalle específico bueno, por ahí para definir, un poco me salté, dentro de la estructura podemos distinguir, por ejemplo, al igual que en mecánica de suelo, las arcillas, los limos, las arenas, que desde el punto de vista agronómico podrían ser los suelos que son más, digamos, habituales. Suelos gravosos, por ahí son suelos más, desde el punto de vista de la agricultura, más difíciles de trabajar, desde la labranza, desde trabajar con herramientas agrícolas, aunque hoy a partir de ciertas técnicas, fundamentalmente a partir de las técnicas modernas de riego presurizado, bueno, se ha podido avanzar en el cultivo de suelos gravosos, pero bueno, no es lo mayoritario. Es decir, que dentro de los suelos y referente a la textura podríamos definir entonces las arenas, los limos y las arcillas, y la estructura vendrá definida en función de los porcentajes o las cantidades de cada una de estas partículas que conforman ese suelo. La estructura, como marcábamos, tiene que ver cómo están agrupadas esas partículas formando el todo. Entonces, básicamente podemos tener dos extremos muy diferenciados. El caso particular de una arena, en donde nosotros tenemos una agrupación individual de partículas, es decir, es fácil visualizar cada una de las partículas que conforman el todo y a su vez cada una de esas partículas es independiente un poco una de otra, es decir, no es un suelo cohesivo, es un suelo netamente friccionante, entonces tenemos una estructura simple de partículas del suelo individual. En tanto que, por ejemplo, en el otro extremo podríamos tener lo que se denomina una estructura masiva, que inclusive nosotros como a simple vista podemos definir como que es algo, podemos visualizar como algo, como lo define la palabra, masivo, como pueden ser las arcillas, es decir, nosotros podemos agarrar un cascote de arcilla con la mano, obviamente que eso está conformado por una cantidad importante de partículas individuales, pero como tal yo puedo ese cascote individuarlo como una unidad en sí, en donde a partir de esa cohesión, obviamente que las partículas permiten estar ligadas unas a otras. Distinto en el caso de la arena, donde yo no puedo sacar un cascote. Estos serían como dos extremos muy marcados, y entre medio hay otras calificaciones que, bueno, van de un extremo al otro. La estructura es importante conjuntamente con la textura y la estructura terminan definiendo ciertos aspectos que tienen que ver fundamentalmente con esa capacidad de aireación que estábamos hablando del suelo, con la capacidad de retención de agua, que tienen que ver justamente con la porosidad de ese suelo. También podemos hablar de la densidad real, que en este caso la densidad real es la densidad
del suelo o de la partícula específicamente, sin considerar los vacíos, es decir, es como esa masa de suelo que nosotros aislamos y le sacamos la totalidad de los vacíos, nos va a quedar esa densidad real, que es la densidad real de cada una de esas partículas individuales, que generalmente puede estar rondando entre los 2,3 y 2,5 de densidad. La densidad aparente considera el volumen aparente, es decir, el volumen sólido más el volumen de vacíos, y viene en cierta medida a valorar este porcentaje a suelos con mayor porosidad o con mayor contenido de vacíos, tienden obviamente hacia una menor densidad aparente, y suelos con menor vacío o menor porosidad hacia una densidad aparente más alta. Y que en cierta forma también definen estos dos aspectos que tienen que ver con la aireación y tiene que ver con la retención de agua. Por ejemplo, las arcillas tienen una alta porosidad, una alta capacidad de retención de agua, pero una baja aireación, dado lo reducido de esos poros. En tanto que en el caso de las arenas, presentan una baja porosidad, una densidad aparente más alta, y tienen una baja retención de agua, pero una muy buena aireación. Desde el punto de vista de la agricultura se buscan suelos equilibrados, es decir, que tengan buena aireación y buena retención de agua. Eso es decir, que no es ni siquiera el extremo de una arena, ni siquiera el extremo de una arcilla, sino que son suelos intermedios que se lo denominan suelos francos, y que son suelos que están, como digo, más o menos en el medio o en la parte media de estos dos extremos, con un buen equilibrio entre la capacidad de retención de agua y buena aireación, como así también una buena trabajabilidad. Digamos, de todo esto, las estructuras, como en el caso de las arcillas, dentro de las estructuras masivas, se le denominan generalmente en la agricultura suelos pesados. Si bien son suelos livianos, pero se le denominan suelos pesados porque son difíciles de trabajar, dado que son suelos difíciles de arar y movilizar, dado que por su propia estructura masiva y esa cohesión requieren mayor esfuerzo de la maquinaria para poder hacer su laboreo. Y todo lo contrario, en el caso del extremo de las arenas, son suelos netamente friccionantes y mucho más fáciles de movilizar y trabajar, y de ahí que se les define como suelos livianos. Propiedades químicas, obviamente que hay componentes que se requieren en gran cantidad, componentes que se requieren en poca cantidad, y bueno, y un poco los elementos esenciales. Los macroelementos tienen que ver con justamente estos elementos químicos que se necesitan en gran cantidad, que son, por ejemplo, también el potasio, el nitrógeno, el magnesio. Podemos tener después los oligoelementos, que son sustancias químicas que es importante que estén, pero requieren de muy poca cantidad el cultivo, ¿sí? Como por ejemplo puede ser el hierro, el zinc, ¿sí? El cobre, y bueno, y los otros que son elementos que obviamente que tienen que estar sí o sí para el desarrollo, que es el hidrógeno, el oxígeno, el carbono, son elementos fundamentales. Acá, por ejemplo, tenemos un triángulo de textura, que es un gráfico de 3 ejes, donde en este caso en el eje horizontal estamos viendo el contenido de arena, en el eje derecho estamos viendo el limo y sobre el eje izquierdo el contenido de arcilla. Utilizando
los contenidos de cada uno que existen en el suelo, obviamente que la composición queda representada por un punto. Fíjese que en la parte media del gráfico están los suelos francos. Podemos tener a su vez particularidades de ese suelo franco, como franco arcilloso, franco limoso, suelos francos, francos arenosos. Para poder trabajar con este gráfico, se van trabajando con los ejes paralelos al eje anterior. Es decir, que los ejes con los cuales se trabajan no son ejes perpendiculares, sino con el eje, si uno se desplaza en forma paralela al eje anterior. Por ejemplo, si uno tiene el 60% de arena, como el 0 se mueve de aquí para allá, el anterior tiene que ver con este eje, entonces uno se mueve en este sentido. En el caso, por ejemplo, si yo me sitúo acá, es un suelo que tiene un 30% de arena, un 40% de arcilla y un 40%, dije bien, estoy hablando acá, perdón, estoy marcando mal. Tenemos un suelo que tiene un 70% de arcilla, un 70% de arcilla, un 40% de limo y un 30% de arena. Bien, entonces, eso es un poco con relación a aspectos relacionados con el suelo, ¿sí? Y un poco el rol que cumple el suelo para un cultivo. Hemos pasado un poco rápido porque no me interesa entrar un poco en el detalle de esos aspectos que pueden ser un poco más agronómicos, pero sí en quedarnos con la idea de que el suelo, a partir de su capacidad de retención de agua, para digamos, el estudio teórico del riego, el suelo viene a ser como un depósito en el cual una vez que nosotros estamos regando, lo que estamos haciendo es guardando agua en ese depósito para que después el cultivo vaya a tomar agua de ese depósito y cuando ese depósito se esté vaciando, volver a reponer con el riego, con un nuevo riego, el agua, volver a reponer el agua en ese depósito, ¿sí? Y es lo que vamos a empezar a ver ahora particularmente, que es esta relación que existe entre el agua y el suelo y cómo es almacenada el agua por el suelo, ¿sí? Que justamente tiene que ver con esta interrelación de agua y suelo que resulta de fundamental importancia dentro de la hidrología agrícola y en particularmente dentro de la ingeniería de irrigación. Como marcábamos, desde el punto de vista del, digamos, hídrico, el suelo, digamos, es importante como un elemento fundamental para la retención del agua, para generar este depósito que estábamos marcando, y a su vez también cómo se produce la circulación del agua a través del suelo. ¿Cómo queda retenida el agua en el suelo? En primer medida tenemos un agua que está combinada químicamente en el suelo y que forma parte constitutiva de los minerales. Esta agua obviamente que no tiene utilidad desde el punto de vista agronómico porque no es un agua que va a poder extraer el cultivo desde el suelo,
dado que al estar combinada químicamente está fuertemente ligada al suelo, que forma parte constitutiva del mismo. Después tenemos el agua higroscópica, que es el agua que se haya formado o ligada alrededor de las partículas a partir de cargas electrostáticas, digamos que son, digamos, películas de agua que se encuentran fuertemente adheridas a las partículas sólidas a partir de estas cargas electrostáticas de la superficie de las partículas. Caso particular o fundamental, por ejemplo, en las arcillas. Esta agua, obviamente, también se encuentra fuertemente ligada a las partículas, no tanto como en el caso, obviamente, del agua combinada químicamente, pero es un agua que se encuentra fuertemente ligada a la partícula. Después tenemos el agua capilar, que es el agua que ocupa un poco los intersticios más pequeños, pero que es un agua que queda retenida en el suelo a partir de la acción capilar. A partir de la tensión superficial del agua se generan estos meniscos, y estos meniscos, a partir de esa tensión superficial, es lo que hace que el agua quede retenida en estos capilares que están formando las porosidades más pequeñas. El agua por gravedad, que en definitiva es el agua que está en movimiento, el agua capilar en realidad también puede estar en movimiento en la medida que va avanzando por el capilar, pero una vez que esos capilares se han llenado es un agua que queda en cierta forma, digamos, quieta, en tanto que el agua en gravedad, al estar por acción de la gravedad, está en circulación. El agua por gravedad, en realidad, es el agua que ocupan los intersticios un poco más grandes, donde no se puede desarrollar la tensión superficial. Ya no poder desarrollar la tensión superficial, juega un rol más importante la gravedad y empieza a circular en profundidad, infiltrándose hacia las capas inferiores. Entonces, las fuerzas que actúan sobre el agua, un poco las que estábamos describiendo, ¿sí? Que tienen que ver, bueno, vamos a saltar. Entonces, el agua del suelo está sometida a un conjunto complejo de fuerzas que son variables según que la molécula de agua se encuentre en contacto con una partícula del suelo o en un pequeño capilar. Si está en contacto con una partícula del suelo, se están desarrollando fuerzas electrostáticas, que son fuerzas bastante intensas, que para el cultivo son dificultosas de vencer. Cuando está ocupando los pequeños capilares, en realidad las fuerzas que están actuando principalmente son producto de la tensión superficial, para lo cual los cultivos, esta agua es relativamente fácil, de fácil aprovechamiento, y los intersticios más grandes, en donde empieza a jugar un rol más importante la acción de la gravedad, y sería el agua que se está poniendo en movimiento. Entonces aparecen, a partir de la definición de estas fuerzas que van actuando de mayor intensidad, así como las fuimos describiendo, de mayor intensidad a menor intensidad, aparece una definición de la tensión de humedad, que corresponde a la presión medida en columna de agua, con la cual el agua es retenida por el suelo, o también lo podríamos ver inversamente como la fuerza que debería hacer, o la presión de succión que debería hacer el cultivo, o que debería ejercer el cultivo para separar el agua del suelo, ¿sí? Eso es lo que se define como tensión de humedad. Este valor de tensión de humedad varía en función con el contenido de humedad. Varía significativamente, porque obviamente podemos tener
agua que puede estar de fácil disponibilidad, como puede ser el agua de gravedad o el agua de capilaridad, y fuerzas muy intensas como pueden ser las fuerzas electrostáticas del agua absorbida, en donde la succión que hay que hacer o la presión con la que se encuentra adherida esa molécula de agua al suelo es muy intensa. Este gráfico lo que está representando, por ejemplo, es en el eje de abscisa, en el eje de abscisa tenemos el contenido de humedad del suelo. En el eje de ordenadas tenemos ese valor de tensión de humedad. Ese valor de tensión de humedad puede estar representado, en este caso, como la columna de agua, que es lo que nosotros podemos visualizar acá, o como el logaritmo de esta columna de agua, que es lo que se denomina PF. Así que en el eje de ordenada estamos teniendo cuánto vale esa tensión de humedad. Fíjense que cuando el suelo comienza a secarse, es decir, el contenido de humedad comienza a disminuir, esa tensión de humedad cada vez se va incrementando más. Y todo lo contrario, cuando el suelo va aumentando su contenido de humedad, entonces ese valor de tensión de humedad va disminuyendo. ¿Esto qué significa? Que cuando estamos en valores de contenido de humedad de este orden, la tensión de humedad es relativamente baja y por lo tanto a la raíz le es relativamente fácil poder extraer del agua del suelo e incorporarla dentro de su estructura. En la medida que ese suelo se va secando, el cultivo tiene que hacer un mayor esfuerzo para poder retirar el agua del suelo e introducirla a su estructura. ¿Sí? Es decir, que la fuerza con que el agua es retenida por el suelo es en función del contenido de humedad de ese suelo. Entonces, a partir de esa definición, de ese concepto, aparecen por definición distintos contenidos de humedad que son característicos del suelo. Bueno, uno de ellos tiene que ver con la capacidad máxima, que es la que corresponde a la situación de suelo saturado. Que bueno, agronómicamente no tiene mucha característica, pero es mucha importancia. Pero bueno, esa capacidad máxima está ligada en función de la porosidad del suelo o el contenido de vacío de ese suelo. La capacidad de campo sí es un aspecto muy importante, sobre todo también para la ingeniería de riego, que tiene que ver con la máxima capacidad de agua que puede retener el suelo en condiciones de libre drenaje. ¿Qué significa esto? Que la capacidad de campo está fuertemente dominada, en cierta medida, por el agua retenida por acción capilar. ¿Qué es lo que está definiendo? Si nosotros la capacidad de campo la podríamos imaginar como, en cierta forma, el agua que queda retenida en una esponja, por ejemplo, para lavar los platos. Si nosotros colocamos una esponja seca debajo de un chorro de agua debajo de la canilla, lo que vamos a ver es que cuando el chorro cae sobre la esponja, inmediatamente la esponja no empieza a chorrear, sino que la esponja comienza a humedecerse hasta que se colmata de agua, y una vez que eso sucede, comienza a drenar esa agua y empieza a escurrir por debajo de la esponja. En primer medida, ¿qué significa? Que en el inicio, como la esponja estaba seca, se empezaron a llenar en primera instancia los capilares de la esponja, por efecto de la tensión capilar. Es decir, se empezó a llenar esos vacíos más pequeños a partir de la acción capilar.
Cuando esos capilares ya se habían llenado, se empiezan a llenar la macroporosidad, es decir, los poros un poco más grandes, y a partir de esos poros más grandes ya no se puede desarrollar la tensión superficial y empieza entonces a jugar un rol la acción de la gravedad. En esas circunstancias casi puede estar la esponja saturada y el agua empieza a drenar por producto de la acción de gravedad. Si nosotros cortamos el chorro de agua y dejamos que la esponja siga drenando, va a llegar en un punto tal en que la esponja deja de drenar por completo. En esas condiciones, cuando eso se produce, esa esponja estaría en capacidad de campo. Y la cantidad de agua que puede almacenar en esas condiciones la podemos evidenciar en el momento en el cual nosotros, si apretamos la esponja, expulsamos un montón de agua que había quedado retenida en el suelo. Entonces, esa agua que queda retenida en el suelo por acción capilar fundamentalmente, es lo que se denomina capacidad de campo, y que tiene que ver entonces con esta máxima cantidad de agua que puede retener el suelo en una condición de no estar saturado, es decir, en una condición de libre drenaje. Esto es importante remarcarlo porque también las raíces necesitan cierta aireación, es decir, no podríamos tener un suelo totalmente saturado, por lo menos en la mayoría de los cultivos. Entonces, ahí estaríamos definiendo la capacidad de campo. El punto de marchitez tiene que ver con hasta qué punto puede descender la humedad en el suelo, en el cual la fuerza con la cual ese contenido o esa agua que todavía está presente en el suelo queda adherida tan fuertemente al suelo que para el cultivo es imposible poder extraerla. Entonces, en esas circunstancias, el cultivo ya se seca o se marchita en forma irreversible, es decir, ese proceso es irreversible, lleva al cultivo a muerte. Tiene que ver justamente con ese punto, a partir ya del cual le es imposible a la raíz poder extraer el agua del suelo. Ese es el punto de marchitez. Entonces, tengo dos extremos. Tengo un extremo que tiene que ver con la capacidad de campo, con la máxima cantidad de agua que puede retener ese suelo en condiciones de libre drenaje, y por el otro lado tengo el punto de marchitez. Ese rango de humedades, estos extremos de humedades, marca lo que sería la humedad utilizable, es decir, es el rango de humedades en el cual el cultivo se puede desarrollar. Entonces, entre el extremo más grande, que tiene que ver la capacidad del campo, y el extremo más chico, que tiene que ver con el punto de marchitez. Entonces, es humedad utilizable o rango de humedad utilizable, porque es el rango que el cultivo, o en el rango entre el cual el cultivo puede extraer el agua del suelo y que se puede llegar a desarrollar. Y tiene otro rango, tiene que ver con la humedad fácilmente utilizable, es una fracción del rango de humedad utilizable que puede ser de la mitad, del 60% del otro. Esto tiene que ver que si yo me acerco al punto de marchitez o el contenido de humedad en el suelo se encuentra cerca del punto de marchitez, si bien el cultivo no se marchita en forma irreversible, obviamente que el cultivo está sobreexigido en el sentido de que tiene que hacer mucho esfuerzo para retirar el agua del suelo e incorporarla a su estructura, y obviamente eso afecta o lo que se denomina estresa a ese cultivo. Entonces, para esa situación lleva a que el cultivo no se desarrolle adecuadamente, sino que se desarrolle con menos vigor, produzca menos frutos, o inclusive aborte a los frutos, comience también a abortar cierto follaje. Entonces, para no trabajar dentro de esa zona de esfuerzo
tan importante del cultivo, se reduce ese margen, estableciendo el margen de humedad fácilmente utilizable. El punto de higroscoposidad es en realidad el menor valor de humedad que puede alcanzar el suelo en condiciones de equilibrio con el contenido de humedad de la atmósfera, ¿sí? Bien, entonces hemos definido, hemos explicado más o menos cómo queda retenida el agua en el suelo, hemos definido distintos contenidos de humedades. En este caso vamos a definir, bueno, que ya lo han visto en mecánica del suelo, es decir, cómo se determina el contenido de humedad y a su vez cómo lo podemos expresar. La humedad la podemos expresar en peso o en volumen. Cuando queda expresada en pesos, en este caso sería el peso de agua por peso de suelo seco. Esa sería la forma de expresar la humedad en peso. Y la humedad expresada en volumen sería el contenido o el peso de agua por volumen de suelo, ¿sí? Obviamente que ambas humedades se relacionan en donde la humedad expresada en peso es igual a la humedad expresada en volumen por la densidad aparente. Acá hay un error en esta fórmula, ¿sí? Es decir, la humedad en peso, esto en vez de ser humedad en peso es humedad expresada en volumen. Bien. Circulación del agua en el suelo. Esto también, en cierta forma, algo de ustedes conocimiento tienen, que tienen que ver cómo se produce la circulación del agua en un medio poroso, como lo han visto en mecánica de suelos. Entonces, ahí podemos distinguir dos aspectos bastante diferenciados. Uno, cuando la humedad excede a la capacidad de campo, es decir, que tenemos agua que se está en circulación producto de la acción de la gravedad. Y el otro, cuando tenemos una humedad inferior a la capacidad de campo, el movimiento del agua dentro del suelo se rige por la difusión capilar. La diferencia en que en las primeras circunstancias el agua se mueve en forma vertical, en la misma dirección que la acción de la gravedad. En el caso segundo, que es cuando el contenido de humedad es por debajo de la capacidad de campo, el agua se va a ir desplazando y moviendo en función de la dirección que tengan los capilares, que es una forma de tipo de difusión, en donde obviamente el agua va moviendo y siguiéndose o se desplaza a lo largo del capilar producto de la acción de la tensión superficial. En el caso de la circulación del agua a gravedad, el agua queda determinado, o el movimiento del agua queda determinado por la ley de Darcy, en donde la velocidad es igual al producto del coeficiente de permeabilidad K por el gradiente hidráulico. El gradiente hidráulico tiene que ver con la disponibilidad de energía para que el agua se desplace por ese medio poroso. Y el coeficiente de permeabilidad establece la dificultad que le pone el suelo a la circulación del agua. Obviamente que en la medida que la granulometría sea más fina de los suelos, ese coeficiente de permeabilidad aumenta, ese coeficiente de permeabilidad disminuye. Cuanto más oposición, ese coeficiente de permeabilidad disminuye, y cuanto menos oposición, ese coeficiente de permeabilidad aumenta.
Acá tenemos, por ejemplo, una figura que marca tres situaciones distintas. Bueno, acá hay un pequeño error en el gráfico A, donde H llega directamente hasta acá. L en los tres gráficos estaría marcando el recorrido que debería hacer el agua para bueno, movilizarse de ese punto al otro, y que tiene que ver justamente con una determinada lámina de agua que es aplicada sobre el terreno para que esa lámina se pueda infiltrar y de esa forma incorporarse dentro de la estructura del suelo. La primera situación de la figura A es cuando el nivel del agua se encuentra por encima de la superficie del terreno, con una determinada carga que tiene que ver con H minúscula. Entonces, en definitiva, el gradiente hidráulico total, ¿sí?, surge de hacer digamos, el cociente de H, que a su vez H mayúscula es H minúscula más L, y el recorrido, es decir, H sería la disponibilidad de energía, y el gradiente hidráulico surge a ser el cociente entre la carga hidráulica total dividido el recorrido, que es L. Entonces, en estas circunstancias, si H es pequeño, prácticamente esto vale el gradiente hidráulico vale 1. En tanto que en el caso B y en el caso C son similares, porque en estas circunstancias la carga hidráulica total es igual al recorrido. Por lo tanto, el gradiente resulta de el cociente entre la carga y el recorrido, que esto es directamente 1. Es decir, que la circulación, en este caso, la circulación del agua producto de la acción de la gravedad, es la forma en la cual nosotros vamos a incorporar el agua dentro del suelo, es directamente o se relaciona directamente con la permeabilidad. Es decir, la velocidad de infiltración va a ser directamente el coeficiente de permeabilidad, dado que el gradiente es básicamente 1. Bien, entonces, hasta ahora hemos visto aspectos que están relacionados con la función del suelo, hemos visto la forma en que el suelo retiene el agua, hemos visto las distintas definiciones de contenido de humedad del suelo, hemos también visto la fuerza con que el suelo retiene el agua, y también hemos visto, ¿no es cierto?, cómo se moviliza el agua dentro del suelo. Entonces ahora vamos a entrar estrictamente en cómo poder determinar ciertos aspectos, es decir, cuánta agua entregar en un riego, cuánta agua entregar, es decir, con qué caudal, con qué distanciamiento entre tiempo. Bueno, ir entrando un poco en cómo programar ese riego e ir viendo ciertos aspectos. En primer medida tenemos que hacer la determinación de la necesidad de riego. Esa necesidad va a estar ligada
fundamentalmente por la evapotranspiración del cultivo. Eso nosotros lo hemos visto en el tema, cuando vimos el tema de evaporación, transpiración y evapotranspiración, y vimos algunos ejemplos de cálculos de evapotranspiración. Como lo hemos visto, la evapotranspiración depende del tipo de cultivo. También depende de condiciones de clima y también depende del suelo, es decir, depende también de la disponibilidad de agua que tenga el suelo. Es decir, un cultivo va a transpirar o no en función si tiene disponibilidad de agua en el suelo. ¿De qué forma? Digamos, por más que el cultivo quiera digamos, volver a incorporar agua en su estructura, pero si no la tiene a disposición en el suelo, ese cultivo entra en un proceso de alatargamiento y transpira menos, digamos, porque está en una situación de estrés. Y al estar en una situación de estrés, el cultivo se desarrolla, digamos, con menos capacidades que si tuviese una mayor disponibilidad de agua. Entonces, en esas condiciones también el contenido de agua que va a transpirar un cultivo dependerá de cuál es la disponibilidad de agua que tiene para poder ir incorporando dentro de su estructura. Entonces, determinados esos aspectos que en cierta forma nosotros ya lo hemos visto, tendríamos en esa circunstancia lo que estrictamente necesita el cultivo introducir dentro de su estructura para poderse desarrollar adecuadamente. Entonces, dentro del agua que necesita el cultivo, hay agua que puede estar o que puede ser entregada en forma natural a partir de la precipitación, ¿no es cierto? Y si hay alguna diferencia o algún déficit, pues deberá ser complementado en forma artificial a través del riego. Entonces, a partir de ahí sale la deficiencia hídrica o el déficit hídrico, que es la diferencia entre lo que necesita el cultivo para transpirar y lo que es aportado naturalmente a partir de la precipitación. Eso sería lo que nos estaría dando también como una necesidad de riego. Ese déficit hídrico sería básicamente también la necesidad de riego, lo que nosotros debemos complementar en forma artificial para que ese cultivo se pueda desarrollar adecuadamente. Tenemos que tener presente que también no toda la precipitación puede colaborar efectivamente en la incorporación de humedad en el suelo, es decir, que la humedad o la precipitación que deberemos tener en consideración para nuestro análisis es aquella humedad que en cierta forma se infiltra, penetra dentro de la estructura del suelo para que después posteriormente el cultivo la pueda aprovechar. Eso es lo que se denomina como precipitación efectiva. ¿Sí? Precipitación efectiva que se contrapone con el concepto de precipitación efectiva del tema de escorrentía. Si en esas circunstancias llamábamos precipitación efectiva aquella parte de la precipitación que escurría sobre la superficie. En este caso estamos hablando como precipitación efectiva aquella precipitación o la parte de la precipitación que se infiltra y forma parte de la estructura del suelo, colaborando después como dotación de agua para los cultivos. Entonces, este valor de precipitación debemos multiplicarlo por un coeficiente que determina la eficiencia de la precipitación. Nosotros en cierta forma ya lo hemos visto también en el tema de evapotranspiración y que dimos también una forma de poder calcular la precipitación efectiva a través del método de la FAO.
Esta cuenta o esta diferencia entre la evapotranspiración potencial y la precipitación efectiva la podríamos ir haciendo mes a mes. Ir viendo cuáles son los requerimientos, es decir, la evapotranspiración va a estar medida en milímetros, también podría estar medida en metros cúbicos por hectárea. Estos valores de evapotranspiración, si están referidos en forma mensual, estarían expresados en milímetros por mes. Y la precipitación, bueno, sería el valor de la precipitación media mensual como aporte en ese lugar, es decir, la cantidad de milímetros por mes, y ese valor de K constante, entonces es qué participación del total de agua precipitada efectivamente se infiltró dentro del terreno. Entonces, a partir de analizar la evapotranspiración, analizar las precipitaciones y hacer las diferencias, tendríamos nuestra necesidad de riego, lo que estrictamente debería llegar a la zona de raíces para que el cultivo se pueda desarrollar, es decir, lo que necesita para un desarrollo óptimo. Eso es lo que se denomina entonces como la necesidad de riego efectiva. También es lo que debe estar estrictamente en la zona de raíces para que el cultivo lo pueda aprovechar adecuadamente. Ahora, no todo, tenemos que tener presente que para que el agua pueda llegar hasta la zona de raíces en cualquier sistema hídrico, en el caso nuestro, por ejemplo, que podríamos, ya sea Atuel o Valle Grande, el agua está almacenada en un dique, después derivada hacia una infraestructura de conducción, es conducida hasta un determinado punto, después hasta ahí es distribuida en distintos canales de menor magnitud o hijuelas, después posteriormente llega a la propiedad y de la propiedad es aplicada al terreno dentro de la propiedad, de lo cual no todo lo que se infiltra llega y cumple con la totalidad de lo que se infiltra en la zona de raíces. Es decir, que en todo este recorrido que hace el agua hasta llegar a la zona de raíces de nuestro cultivo en particular, para que posteriormente ese cultivo lo pueda aprovechar, en todo ese trayecto se fue perdiendo o se va dejando de aprovechar una parte de todo lo que se puso a disponibilidad por varios aspectos. Entonces aparece el concepto de la eficiencia del riego que tiene que, digamos, viene a medir o caracterizar las distintas ineficiencias que estoy teniendo en el sistema para que a la planta le pueda llegar lo que necesita. Entonces, podemos distinguir, podríamos separar distintos tipos de eficiencia, como por ejemplo la eficiencia de regulación, la eficiencia de conducción y operación y la eficiencia de distribución y aplicación. La eficiencia de regulación tiene que ver o mide digamos, del agua total que entra al embalse. No todo lo que entra sale, porque el agua, mientras está almacenada en el embalse, caso por ejemplo Reyuno, Valle Grande, Agua del Toro o cualquiera de los embalses que conforman nuestro sistema, parte se infiltra en el mismo embalse, parte se evapora, es decir, que no todo lo que llega al embalse después posteriormente puede ser aprovechado. Entonces, en esa eficiencia de regulación, lo que está teniendo presente son las pérdidas que se producen dentro del mismo sistema de embalses en forma particular. La eficiencia de conducción, bueno, tiene que ver fundamentalmente con dos aspectos. Uno, con las pérdidas por infiltración,
Digamos, si nosotros estamos trabajando con una conducción que se desarrolla sobre terreno natural, pues parte del agua que circula por esa conducción se va a perder por infiltración. Si estamos hablando de un canal abierto, es decir, que la superficie del agua está en contacto con la atmósfera, parte también de esa agua que es conducida se pierde por evaporación. Entonces tengo una parte que se pierde por infiltración y una parte menor que se pierde por evaporación. Pero básicamente significa que no todo el agua que es incorporada en la cabecera del canal va a llegar al final del canal, dado que en el viaje de esa conducción parte de esa agua se va a perder. También dentro de las, digamos, eficiencia de conducción tiene que ver, y está marcada ahí, una de operación, es decir, tiene que ver con que cuando yo el agua la conduzco y la empiezo a distribuir, bueno, tengo que ver cómo la voy distribuyendo y si en la forma en que la estoy distribuyendo estoy siendo equitativos con cada uno de los requerimientos que se pueden, digamos, que puede necesitarse el agua. Es decir, por ejemplo, si yo tengo una estructura de un canal, por ejemplo, un canal típico nuestro que podríamos distinguir que tengo el canal principal y a partir de ese canal principal se van separando distintas hijuelas. Entonces, más allá de que yo estoy conduciendo, estoy derivando. Ahora, yo sé o debería saber qué cantidad de agua se está derivando para cada una de estas hijuelas, para lo cual se pueden colocar o se podrían colocar, por ejemplo, elementos de medición, como por ejemplo aforadores tipos Marinus Gauss o cualquier otro tipo de aforador como Parshall, pero esos aforadores lo que a mí me van a permitir es establecer o medir la cantidad de agua que se están derivando a cada una de esas hijuelas. Los aforadores tienen sus propios errores, por lo tanto, si alguno de esas hijuelas las estoy dotando de más porque es la precisión del aforador, en algunas otras hijuelas va a faltar. Es decir, que tengo un desequilibrio producto de que al no poder ser muy preciso en la medición, puedo estar dotando un poco de más a determinados sectores y dotando de menos a otros sectores. Eso genera una ineficiencia porque obviamente que el agua se le está entregando a unos puede ser más y a otros menos. Es como para dar un ejemplo, también puede suceder algo parecido con hojas partidoras en que están mal ubicadas o errores de operación del canal. Todas esas, digamos, equivocaciones que se puedan producir en el manejo del canal en realidad son pérdidas que yo voy a tener sobre el sistema producto de esta inequidad en cuanto que no se está haciendo justo o preciso con los requerimientos que pueda haber con cada uno de esas hijuelas. Entonces serían la eficiencia de conducción y operación. Otra de la eficiencia tiene que ver con la de distribución y aplicación. Ahí se está refiriendo particularmente a cómo es distribuida el agua en el interior de la propiedad. Por ejemplo, obviamente que esa eficiencia de distribución de aplicación dependerá de la tecnología de riego con que posea ese emprendimiento. Supongamos de que tenemos un emprendimiento que tiene un sistema moderno de riego, podría ser por ejemplo un sistema presurizado, tendríamos una determinada eficiencia, podríamos también tener un sistema más tradicional mediante un riego por surcos, en donde el agua se infiltra a través de ir colocándola
en determinados sectores dentro de la propiedad a través de, bueno, de los surcos. Entonces, ahí también tengo algunas ineficiencias. Cada sistema de riego tiene sus particularidades en cuanto a su eficiencia. Pero cuando se habla de distribución y aplicación, tiene que ver con la forma en que el agua es distribuida e incorporada dentro de la estructura del suelo en el interior de la propiedad. O sea, es una eficiencia que se relaciona íntimamente en cómo el agua es aplicada dentro de la propiedad, digamos, con los distintos tipos de tecnologías que podría llegar a haber. Entonces, ahí podríamos distinguir entre eficiencias externas y eficiencias internas. Las eficiencias internas son aquellas eficiencias que se producen en el interior de las propiedades. Y las eficiencias externas son aquellas eficiencias que se producen en forma externa a la propiedad. Es decir, las eficiencias externas están formadas principalmente por el sistema de distribución mayorista, podríamos marcar, del agua, desde el sistema de embalses hasta que es conducida hasta la puerta de la propiedad. Todo eso conforman todas las ineficiencias que se le pueden ocurrir, que se pueden producir en esa parte del sistema, es lo que se denominan como eficiencias externas. Y todas las otras, digamos, ineficiencias que se producen en el interior de la finca o de las propiedades, de lo que se denominan como eficiencias internas. El producto de todas las ineficiencias es lo que conforma la eficiencia total del sistema. Es importante destacar que las eficiencias que yo debo evaluar dependerá en qué punto del sistema de riego yo me sitúo. Si nosotros estamos nombrando, por ejemplo, tenemos un embalse, vamos a hacer un esquema. Supongamos que tengo el sistema primario o de matrices y a partir de ese canal primario de distribución mayorista se distribuye un canal secundario. De ese canal secundario dota a unas hijuelas y a partir de esas hijuelas se van dotando a las parcelas. Supongamos de que yo estoy en una situación de que quiero diseñar un sector de este canal secundario y quiero determinar el caudal que va a circular por este tramo. Bueno, lo primero que tendría que evidenciar es cuál es la demanda de los cultivos que yo tengo en todo el sector ubicado aguas abajo de donde estoy situado y todo lo que se irriga a partir de ese sector. Entonces, yo ahí voy a tener una determinada necesidad o una dotación efectiva, es decir, una necesidad de riego efectiva que quedará determinada por la evapotranspiración a la cual se le restan, ¿no es cierto?, los aportes por precipitación. Eso es lo que yo debería tener entonces en la zona de raíces para poder suplementar la necesidad de cultivo. Es decir, es el contenido de agua que debe haber acá. Ahora, como dijimos, el agua que yo debería disponer acá para que al cultivo le llegue acá, entre medio se pierde mucho, ¿sí? Entonces, las ineficiencias que yo debo tener para poder analizar este tramo tendrá que ver con la eficiencia de conducción de este sector por el producto de la ineficiencia interna de las propiedades o representativa de todas las propiedades que se irrigan a partir de este punto.
En tanto, por ejemplo, si yo estuviese dimensionando un sector del canal matriz o mayorista, tendría que ver todas las propiedades que se irrigan aguas abajo de ese punto, determinar esa necesidad de riego efectiva y poder evaluar todas las pérdidas que se producen de ese punto hacia aguas abajo. Entonces, si después esa necesidad de riego la divido por la eficiencia global o total, me estaría determinando la cantidad de agua que yo debo disponer en este sector para que acá, a nivel intrafinque, llegue la cantidad de agua necesaria para poder suplir las necesidades de ese cultivo. Entonces, la necesidad de riego tiene que ver con evaluar la cantidad de agua que yo debo incorporar en forma artificial sin haber considerado las ineficiencias del sistema. Si a esa necesidad de riego yo la divido por la ineficiencia del sistema, dependiendo del punto en el cual nos ubiquemos, vamos a determinar lo que se denomina la dotación de riego o también demanda bruta, es decir, lo que yo tengo que disponer en cabecera o un determinado sector del sistema para que a la propiedad y en particular al cultivo le llegue lo que necesita para poder desarrollarse. Por ejemplo, para tomar en consideración, en un sistema tradicional como el nuestro, todavía, digamos, no tan tecnificado, las eficiencias actuales más o menos es que del total de agua que se dispone en cabecera del sistema, mirándolo a nivel primario, solamente llega a la zona de raíces el 40%, entre el 30 al 40% del agua. Fíjense que en ese camino, en ese recorrido que estábamos describiendo, digamos que sería ese recorrido sumamente extenso que estaríamos hablando desde el sistema de embalses hasta la propiedad, y particularmente en el interior de la propiedad hasta la zona de raíces, se está perdiendo el 70 al 60% del agua. Esta dotación de riego va a ir cambiando mes a mes y nosotros la podemos expresar de distintas formas. Uno de ellos en lámina de agua, es decir, en milímetros de agua por mes que debo reponer, digamos, en el total del mes para poder cubrir con ese requerimiento del cultivo. Eso también lo puedo expresar en metros cúbicos por hectárea. Acuérdense que un milímetro equivale a 10 metros cúbicos por hectárea. Que sería justamente el volumen de agua, ¿no es cierto?, teniendo una determinada superficie, por ejemplo, no sé, 100 hectáreas, si esa dotación de riego la multiplico por una X cantidad de superficie, nos va a estar indicando el volumen de agua que deberíamos haber entregado a lo largo de ese mes a esa superficie para poder cumplir con los requerimientos de los cultivos, ¿sí? Sino también una forma de expresarlo es a partir de la definición del caudal ficticio constante, que es el caudal con que debería ser entregado el agua en forma permanente para que a la finalización de ese mes poder cumplir con el volumen de agua establecido en función de los requerimientos. Bien, vamos a hacer entonces un corte acá. Vamos a quedarnos hasta acá para no hacerlo muy extenso y agobiarlos. Y ya mañana entonces vamos a empezar con lo que sería el estudio del volumen de riego
y cómo se van relacionando estos aspectos con